Buenos días. Transparencia Venezuela ha creado este espacio que se llama Espacios de Transparencia precisamente para ser lógicos y coherentes con el tema. En el día de hoy, pues el tema no es menor en importancia ni en interés para los venezolanos y tiene que ver con cómo están viviendo los venezolanos que han tenido que emigrar, que han tenido que salir del país por diferentes razones, cómo están viviendo esa situación, qué sabemos acerca de los migrantes. Estoy segura que Ligia nos explicará cuál es el término correcto para llamar a los venezolanos que han tenido que salir y que están en diferentes situaciones en diferentes países. Por supuesto, la mayor cantidad de venezolanos, como todos sabemos, están en América Latina. Colombia y Perú son los países que más han recibido venezolanos y como siempre pues hay un importante número de venezolanos que están en una situación de vulnerabilidad terrible, no solamente por la situación económica, sino por la garantía de sus derechos en los diferentes países. Quiere decir que la persecución, la violación de derechos, pues, contra los venezolanos va más allá de las fronteras de Venezuela. Para tratar este tema, vamos a tener a Yonaide Sánchez como moderadora. Yonaide, además de ser una estupenda profesora, una socióloga destacada, lo más importante que hace en su vida es que es coordinadora de Transparencia Venezuela. ¿Es así, Yonaide? Es Y, así, claro que sí. y bueno, es una persona que asume con gran compromiso la defensa de los derechos y la lucha contra la corrupción en todo el país y más allá. Yonaide nos va a presentar y nos va a ayudar a guiar a dos estupendas mujeres, dos venezolanas insignes, dos venezolanas que nos orgullecen, que han trabajado y que además tienen un reconocimiento internacional muy importante. Son dos venezolanas con un compromiso increíble en la lucha de los derechos de los seres humanos, pero de los venezolanos en particular. Yonaide las va a presentar, pero yo quiero darles la bienvenida y un abrazo fraternal a la distancia a Ligia Bolívar y a Betilde Muñoz desde sus diferentes espacios donde espero se estén cuidando mucho, pero desde los que sabemos que están dando la lucha con mucho tesón. En nombre de Transparencia, muchísimas gracias a ustedes dos y muchísimas gracias a a todas las personas que se han conectado para conversar con nosotros sobre este importantísimo tema y saber qué sabemos y qué se puede esperar y qué podemos hacer por los migrantes venezolanos y la situación en la que se encuentran. Un abrazo para todos y que tengan un estupendo foro. Muy buenos días a todos. Gracias, Merchi. Y bienvenidos a este tercer espacio de transparencia con el que combatimos la pandemia y las restricciones enormes que tenemos aquí en el país. Pero aquí estamos con un tema que nos interesa y nos duele a todos los venezolanos. Migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19, soluciones duraderas. Ya Merchi les ha contado, para eso tenemos a dos estupendas especialistas, Ligia Bolívar y Betilde Muñoz, a quienes ya voy a presentar. Quería comentarles antes que en noviembre de 2019, Transparencia Venezuela elaboró en capítulos de Colombia y Perú un informe que llamamos Migración y Corrupción. Riesgos de corrupción en el movimiento de los venezolanos hacia Colombia, Perú y Ecuador. Y ese informe nosotros lo encabezamos con unas palabras del sociólogo Tulio Hernández que pronunció en el Metropolitan Club de Bogotá apenas 2 meses antes que nosotros publicáramos ese informe. Y en esa ocasión, Tulio dijo lo siguiente: lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 20 años no es simplemente el efecto de un mal gobierno más o la consecuencia de una crisis capitalista cíclica. Lo que ha ocurrido en Venezuela es un apocalipsis en el sentido bíblico del término. Nosotros queríamos comenzar eso para dar cuenta de la gravedad
de este movimiento que no tiene precedentes en las Américas y que hoy vamos a conocer, a discutir y a mirar alternativas de la mano de Ligia y Betty. Sin más demora, entonces, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y vamos a darle la palabra a Ligia Bolívar. Bueno, muchísimas gracias, Yonaide, y saludos especiales a Betty y a Mercedes y, por supuesto, a todos los que nos están escuchando en este momento. Para complacer la petición de Mercedes, la precisión sobre el término que hay que usar en este caso, estamos hablando de migrantes y refugiados, o de un proceso de movimientos mixtos, donde se confluyen estas dos figuras, pero en el caso de Venezuela con una mayor preponderancia de lo que es el tema de los migrantes, perdón, de los refugiados, o en el peor de los casos, de migración forzosa. ¿Ya? Lo importante es eso, es decir, estamos hablando de una salida forzosa que no es voluntaria por parte de esta cantidad de personas que han tenido que abandonar el país, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? En el marco de lo que es la pandemia, ¿no? Por un lado, vemos que más de la mitad de la población de venezolanos que está fuera del país en este momento están en una condición irregular, es decir, no han podido legalizar su estatus en los países receptores en los que se encuentran. La mayoría está trabajando en el sector informal. En el caso de Colombia, esto alcanza el 90%, en Ecuador casi el 80% y así sucesivamente. Es decir, la gran mayoría de las personas, aunque muchos de ellos, casi la mitad, tienen títulos superiores, universitarios o hasta de posgrado, están ubicados en el sector informal. Estos son elementos a tener en cuenta. Lo que sucedió durante la cuarentena es que precisamente los hizo recogerse, como nos ha hecho recoger a todos, pero en el caso de la mayoría de estas personas, pues perdiendo sus fuentes de ingresos porque vivían casi que del día a día. Muchos viven también en sitios donde se paga por día y al no poder pagar, entonces fueron desalojados de las viviendas. En Colombia, por ejemplo, sacaron un decreto contra los desalojos, pero muy tarde, casi un mes después. Ya vamos a volver sobre esto más adelante. Se dio también entonces, por supuesto, una pérdida de ingresos que afectó la alimentación por falta de capacidad de pago para los alimentos. El cierre de escuelas, pero también produjo pérdida de alimentación para los niños. En muchos países existe el programa de alimentación escolar y en muchos casos el único plato de comida seguro que tenían muchos hijos de migrantes y refugiados era el que le daban en la escuela. Eso se perdió y no se han conseguido sustitutos. Se están hablando, se están tratando de implementar programas, pero todavía eso no está siendo ejecutado a 2 meses ya cumplidos de lo que es la cuarentena en la mayoría de los países, ¿no? La irregularidad legal de documentos supone también limitaciones al acceso al ¿no? Nacionales en el sector informal también están sufriendo, obviamente, hacia los nacionales están padeciendo las mismas penurias, aunque muchos de ellos sí están en el sistema de salud, no se enfrentan a problemas de documentos ni xenofobia y cuentan con otras redes de apoyo. Esa es la gran diferencia que hay con la población informal afectada local de los países de acogida, con lo que es el impacto en la situación de la población migrante. Y un último impacto, que ya no es en esta población, sino en los que se quedaron, es la caída casi absoluta de las remesas. Es decir, recordemos que en este momento hay un porcentaje bastante considerable de población venezolana, quizás un 30% según algunas estimaciones, que viven de las remesas que reciben de fuera. Si no viven, por lo menos es un ingreso muy importante, un aporte muy importante, ¿no? Eso se ha caído, está prácticamente paralizado, o sea que esto también no es solamente el impacto que está teniendo en los que están afuera, sino en las personas, en sus seres queridos que quedaron en Venezuela. Mi segundo punto es cuáles son las necesidades que se están presentando, ¿no? El Centro de Derechos Humanos, y esta es una primicia porque recién ayer empezamos a procesar la información, el Centro de Derechos Humanos de la UCAR realizó una encuesta que le pasamos a más de 50 organizaciones de la región, respondieron 16 países
sobre cómo evalúan las organizaciones. Son organizaciones que trabajan directamente sobre el terreno con población migrante y refugiada proveniente de Venezuela, ¿no? Le preguntamos cómo estaban viendo la respuesta a las necesidades de los refugiados e inmigrantes venezolanos en el marco de la pandemia en estos países. Repito, recibimos información de 16 países. En la encuesta se abordó el tema de la alimentación, las transferencias monetarias, el tema de la salud, la vivienda, incluyendo el tema de los albergues de tránsito o para personas en situación de calle, y la protección del estatus migratorio. Esos fueron los derechos que se abordaron. Además, les pedimos que hicieran una valoración sobre el acceso a información disponible para acceder a estos programas especiales, ¿no? Lo que vemos en general es que hay confusión y desinformación sobre la procedencia de los fondos para dar respuesta. Un tema que me imagino puede ser de interés para transferencia. Las mismas organizaciones no están muy seguras de dónde vienen los fondos. Hay contradicción en las respuestas que nos dieron, ¿no? Lo otro que vemos es que la respuesta es muy limitada, es insuficiente. En muchos países no hay planes especiales para atender a esta población y no hay información. Entonces la gente no, y por último, la gente no sabe qué recursos existen ni a dónde acudir. Entonces, estos son a grandes pinceladas porque, como digo, estamos recién comenzando a procesar los resultados del estudio, pero el panorama es muy preocupante porque nos indica que, primero, no hay suficientes programas, segundo, ni siquiera se sabe dónde están los programas, ni cómo acudir a ellos, y tercero, no se sabe de dónde vienen los fondos para cubrir estas iniciativas, ¿no? Por último, yo quería referirme a la situación de los retornados, ¿no? El fenómeno, y es lo primero que hay que decir, no es masivo. Se ha hecho un gran escándalo con esto, fundamentalmente por parte del gobierno venezolano, porque a ellos básicamente les interesa decir, se dan cuenta que los venezolanos afuera nadie los quiere, que nos tratan mal, vénganse de para acá, que aquí los tratamos muy bien, sí, cómo no. Pero lo que quiero enfatizar es precisamente que es lo contrario. El fenómeno no es masivo, pero sí supone un drama humano para quienes lo padecen, obviamente, ¿no? Estamos hablando de cerca de 50.000 personas, eso equivale a un poquito menos del 1% de todos los que han salido, es decir, una cantidad insignificante en números, por supuesto. Repito, el drama humano es otra cosa. Por otro lado, hay que recordar también que tenemos un tema con la vocación de retorno que ha bajado desde noviembre del año pasado. Las últimas encuestas de órganos especializados que tratan de hacer seguimiento a este tema, en noviembre del año pasado dice que más bien hay más gente que tiene expectativas de establecerse en los países receptores, precisamente porque no ven horizonte claro en Venezuela. Aquella expectativa que hubo quizás a comienzos del año pasado, con el cese de la usurpación y todas estas cosas, eso está completamente desinflado, por lo tanto la gente más bien está pensando en establecerse, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con los retornados? Tuvimos unos primeros grupos que estaban muy desesperados, en el caso de Colombia, por el tema de los desalojos, ¿no? Fueron personas que, como decía, estaban viviendo en estos pagadiarios y de un día a otro pues dejaron de recibir ingresos, quedaron prácticamente en indigencia, en la calle, durmiendo en plazas, sin nada. En ese contexto comenzaron algunas organizaciones humanitarias a dar apoyo con comida, con cobijas, hasta conseguir que terminó siendo un transporte para su traslado hasta la frontera con Venezuela, ¿no? Hasta Cúcuta en este caso. Recuerdo haber conversado con algunas organizaciones que trabajan en la zona, que estaban asistiendo a estas personas que estaban en situación de calle, que quedaron en situación de calle, y les preguntaba, ¿pero ustedes están seguros de lo que están haciendo? O sea, no recuerdan por qué salieron de Venezuela, que van a conseguir allá una situación muy precaria a nivel de salud, etcétera. Ellos dicen, no, nos están esperando con unos buses rojos del otro lado de la frontera. Bueno, el hecho es que los fulanos buses rojos nunca llegaron. La gente se quedó atorada, varada en San Antonio del Táchira durante días, sin comida, sin poderse movilizar de ninguna manera,
porque tampoco había transporte, no es que no llegaron los buses rojos, es que no había ningún tipo de transporte por el tema de la gasolina. Estaban completamente atascados allí en San Antonio durante varios días, hasta que por fin comenzaron a reaccionar las autoridades. Pero se creó un problema adicional, que es una aglomeración en la frontera, en momentos en que lo que se imponía era el distanciamiento social, ¿no? Entonces, después de varios días, Colombia reaccionó ordenando que los traslados en transporte se hicieran con condiciones aceptables y evitando esta aglomeración en la frontera. Y Venezuela, por su parte, habilitó espacios de alojamiento temporal para cumplir cuarentena, ¿no? Hay cupo, hasta donde sabíamos, hasta el 18 de abril, que fue la última vez que pudimos revisar esta cifra, hay cupo para 9.615 personas en estos espacios de alojamiento temporal, y ya para ese día, para el 18 de abril, había 6.539. Es decir, que ya los espacios de alojamiento temporal también estaban casi en el tope. Otro punto importante para el trabajo de transparencia: a partir del 20 de abril, el ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, quitó el acceso directo a la página donde estaba la información sobre los espacios de alojamiento temporal. Y dejamos de saber cómo están estos espacios. Es decir, eso es una información que debería ser de acceso público y que en este momento no hay acceso a ella. Nadie en ACNUR ha dado respuesta sobre esta situación. Ante las quejas que han presentado muchas personas, la respuesta ha sido la represión. Les han quitado los teléfonos, les han destruido a las personas que están ahí material. Algunos se han ido, algunos los han votado y algunos han regresado a Colombia. No masivo el retorno, pero sí ha habido personas que están regresando a Colombia, ¿no? ¿Esto qué significa? Bueno, que se representa una situación de revictimización. Es decir, son personas que salieron de Venezuela huyendo de una situación de catástrofe y ahora regresan a una situación todavía más catastrófica y encima enfrentando un discurso de odio y de exclusión que está siendo alimentado, por ejemplo, por la ministra de Servicios Penitenciarios y por el fiscal impuesto por la Asamblea Nacional. Entonces, lamentablemente, este es el cuadro que podemos presentar en este momento en lo que tiene que ver con la situación de migrantes y refugiados. Obviamente, la mayoría de Colombia, hablando de los retornados, algunos también de Ecuador y de Perú. Hasta allí llega los que están retornando. ¿Por qué están retornando de Ecuador y Perú? Bueno, también por lo que decíamos antes, hubo una ola fuerte de restricciones a la población venezolana por parte de Ecuador, Perú y Chile en 2019, exigiendo nuevos requisitos de ingreso, muy costosos la mayoría de ellos, algunos imposibles de satisfacer, como es una cédula de identidad apostillada, que eso no lo pide en ninguna parte del mundo. En fin, una serie de requisitos que le ha hecho la vida imposible para establecerse a esta población en los países. Vamos a oír entonces a Betilde Muñoz. Adelante, Betilde. Gracias, Yonaide, por la palabra y, bueno, por supuesto, a Transparencia Venezuela y a mi querida Mercedes de Freitas por la invitación a acompañarles a esta conversación. Y, bueno, para mí un honor estar aquí acompañando a la profe Ligia Bolívar en aportar algunos insumos para discutir esta realidad de los desplazados venezolanos que, bueno, nos afecta a todos a nivel regional, digo, desde mi sombrero de trabajo en un organismo multilateral, pero más aún como venezolana. No voy a cubrir los detalles sobre el estado de situación porque creo que Ligia ha hecho un excelente trabajo en plantear cuáles son los principales retos, hablando no solo de números, sino las historias y el drama humano que está detrás de los números. Pero sí decir algunos puntos adicionales. Uno, que sabemos que la crisis de desplazamiento de venezolanos es la más grande que ha tenido la región y es la segunda después de Siria a nivel global en la actualidad, pero si continúan los números, vamos pronto a superar a los números de desplazados que se ven en la crisis siria. El segundo punto que ya yo creo que se ha venido tocando es que ya antes del inicio de la pandemia del COVID-19, muchos venezolanos, la gran mayoría, se encontraba en una situación irregular, sin documentación, que les permitía acceder a servicios básicos, atención médica, agua, saneamiento, higiene, vivienda, y la situación de la
llegada del COVID-19, digamos que aumenta o complejiza aún más la situación particular que están enfrentando los venezolanos, quienes en su mayoría no pueden cubrir todas sus necesidades básicas, muchos de los cuales no cuentan con una vivienda donde permanecer durante la vigencia de estas medidas de distanciamiento o aislamiento social, y la mayoría también que por la situación de irregularidad o que están conectados predominantemente en el sector informal, no tienen la posibilidad de proveer el ingreso diario a su familia. Entonces, tenemos la situación descrita ampliamente por Ligia, de aquellos también que por la desesperación y no tener otra alternativa se han visto obligados a regresar a Venezuela. Entonces, digamos, el escenario es complejo. Desde la OEA yo quiero decir que, por supuesto, toda esta situación que estamos hablando es relevante para los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años, pero también lo es para muchos otros migrantes, refugiados, desplazados forzados en la región. Y en este punto quisiera mencionar también que desde la OEA damos seguimiento a través del diálogo político, del fomento de la cooperación entre países, a otros sistemas migratorios que incluyen el de nacionales del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que se desplazan por diversas razones, muchas similares al caso venezolano, hacia Estados Unidos vía México, y el de nicaragüenses, que a partir de la crisis política de abril del 2019 se han desplazado mayormente a Costa Rica. Obviamente sin dejar de monitorear otros desplazamientos de personas que se dan en la región. Y esto lo menciono porque la situación de los venezolanos migrantes y refugiados, aunque es particular y es mucho más compleja por las condiciones de precariedad en las que se desplazan, se tiende a replicar en la situación de otras personas migrantes y refugiadas en otros países de la región. Y es por eso, o sea, por la naturaleza del fenómeno que es regional y en el contexto particular de la pandemia del COVID-19, es por eso que desde la OEA a principios de abril publicamos una guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos humanos ante el COVID-19, elaborado desde la dirección que yo presido dentro de la OEA, pero con contribuciones de diferentes expertos, incluyendo también a la Comisión Interamericana de Mujeres, con el objetivo principal de guiar las respuestas de los países miembros de la organización en cuanto a las políticas públicas ante el COVID-19, teniendo en cuenta que hay afectaciones particulares que sufren las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellas los migrantes, refugiados, desplazados internos y pues las categorías asociadas. En la guía también planteamos 3 principios claves para estas respuestas que para nosotros son importantes de tener cuenta cuando miramos la situación de los desplazados venezolanos. Estos son, en primer lugar, garantizar el enfoque de derechos, es decir, tener siempre como norte a los marcos normativos de derechos humanos a nivel regional. En segundo lugar, garantizar el principio de igualdad y no discriminación, sobre todo en los accesos a las diferentes facetas de los derechos y sobre todo el derecho a la salud. Y en tercero y último, el concepto de interseccionalidad, entendiendo que en una persona migrante coexisten también varias identidades que tienen el potencial de anular o limitar el goce pleno de sus derechos. ¿Qué decimos en esta guía? Yo quiero comentar algunas de las recomendaciones que hacemos para informar estas respuestas de política pública, que incluyen, por ejemplo, integrar a las personas migrantes y refugiadas en los planes nacionales que se han creado para prevenir y combatir el COVID-19, de tal forma que se les brinde protección en conjunto con las comunidades en los países de acogida. Garantizar el acceso equitativo a la información, que es algo que escuchamos de Ligia, se está evaluando en las encuestas que se están circulando a nivel regional. Acceso equitativo también a las pruebas de COVID-19 y a la atención médica para todos los migrantes y refugiados venezolanos, independientemente de su situación migratoria. Establecer cortafuegos para separar las actividades de control migratorio de la capacidad de los migrantes y refugiados para acceder a la salud, la educación, justicia y otros servicios esenciales. Garantizar que las personas que requieran protección internacional puedan hacerlo al territorio del país en el que están buscando protección, así como garantizar el derecho a solicitar y recibir asilo, el principio de no devolución, incluyendo el no rechazo en la frontera. Asegurar la continuidad de los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado en estricto cumplimiento del debido proceso. Adoptar medidas para permitir las extensiones de las visas de trabajo y otras medidas apropiadas para aliviar
las limitaciones que enfrentan las y los trabajadores migrantes y sus familias debido al cierre de empresas, que hemos visto ha sido una de las principales consecuencias del paro económico como resultado de las medidas de aislamiento social. Así como también para proteger de forma continua sus derechos, incluidos sus derechos laborales. El tema del acceso a los servicios de salud, el que recomendamos, por supuesto, debe ser garantizado para las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, independientemente de su situación migratoria o el estatus en que se encuentre su proceso. Y entre otros, pero no menos importante, toda la dimensión de discriminación y xenofobia, ¿no? Iniciar acciones certeras para prevenir y combatir los discursos xenófobos y en particular aquellos que estén dirigidos a asociar el COVID-19 con las personas migrantes, extranjeras o nacionales de un determinado país. ¿Cuáles han sido, porque un poco nos organizamos para disparar la conversación, y a mí yo quiero aportar, o acordamos que yo aportaría la dimensión más de respuesta de la comunidad internacional? Entonces, ¿cuáles han sido las respuestas desde la comunidad internacional, tanto a nivel nacional, es decir, en caso de los países receptores, como a nivel internacional o de los organismos multilaterales para la protección de los derechos de los desplazados venezolanos que está pasando? Y a partir de ahí yo quiero entonces plantear algunas propuestas de cuáles deberían ser los lineamientos para acercarnos a soluciones más duraderas o soluciones duraderas para la situación particular que están enfrentando los desplazados venezolanos. Sobre el primer punto, y en cuanto a las respuestas, yo creo que es importante decir que los países de la región han venido demostrando solidaridad con los migrantes y refugiados venezolanos, pero digamos, limitados o en la medida que sus marcos legales, ¿verdad?, y espacios fiscales lo han permitido. Hay una realidad que enfrentan, que son dimensiones particulares en cada uno de los contextos que de algún modo determinan la posibilidad de las respuestas. A veces quisiéramos que sean mucho más, que den más garantías de protección, que sean mucho más ágiles de lo que se espera, porque es un drama humano, como se mencionaba, importantísimo, pero digamos que hemos visto respuestas que es válido resaltar. En el contexto particular del COVID-19, debo decir que nuestros colegas de la OIM y el ACNUR, que tienen una plataforma, la plataforma online de coordinación para migrantes y refugiados venezolanos, ahí se han sistematizado las respuestas que han venido dando los países de la región para proteger e incluir a los desplazados venezolanos en el contexto del COVID. También importante decir que han sido como, no es como uniforme el nivel de respuesta, varía según los países, pero es importante mencionar que de una sistematización de esas respuestas ahí mapeadas, pudiéramos quizás agruparlas en 4 grandes áreas. Las que buscan flexibilizar plazos, extender la vigencia de permisos de estancia, visas, entre otros que últimamente buscan adaptar los procesos existentes para regularización a las contingencias que está generando el COVID-19. En segundo lugar, las que buscan garantizar el acceso a la salud a los migrantes y refugiados venezolanos, ¿verdad?, que sabemos están en una condición de irregularidad, por tanto no han podido cotizar a los sistemas de seguridad social y, no tienen y por estar en la informalidad tampoco tienen ni licencias por enfermedad, ni acceso a servicios de salud en igualdad de condiciones, pero hay algunos países que han tratado de acercar este derecho a los desplazados venezolanos. Las que incorporan a los desplazados venezolanos en los grupos de las comunidades receptoras que ya se benefician de medidas de acceso a beneficios económicos como la flexibilización de pagos de renta, el acceso a bolsas de alimentos, también la provisión de albergues. Algunos países, ahora repasaré, han venido incorporando eso, es decir, que incorporan a los venezolanos en los grupos de beneficiarios de estos programas con los retos que plantea su situación de irregularidad, porque también hay una gran dimensión de tener un registro real de quiénes son esos beneficiarios cuando muchos de ellos no están regularizados ni tampoco están formalizados en el acceso a los servicios. Y finalmente las que buscan aprovechar el talento venezolano, porque esto está pasando, en las respuestas que se dan desde los estados receptores, ¿verdad?, en el caso particular de los países receptores de venezolanos. Entonces, quizás repasar muy brevemente algunas de las medidas que se han adoptado. En el caso de Colombia,
se diseñó un plan de 6 puntos para la atención a población migrante, que incluye el manejo responsable y humanitario de la frontera, la garantía del acceso al derecho a la salud, la adaptación de los programas de la cooperación para la atención a migrantes, la atención a población vulnerable, o sea, migrantes ya en situación adicional de vulnerabilidad, la focalización de los programas en algunos puntos territoriales de mayor impacto y concentración de migrantes venezolanos, y obviamente lo que siempre está pendiente de generar mayor coordinación e información para estas poblaciones. También se han establecido en el caso de Colombia, que es obviamente en donde se está concentrando la mayoría de nuestros migrantes y desplazados venezolanos, se han establecido corredores humanitarios en 3 puentes internacionales. También se han acercado a flexibilizar los requisitos de permanencia, y aunque no están incorporando al talento venezolano, y en este caso personal médico, a las respuestas que se están dando, sí se están considerando y desarrollando propuestas para facilitar el proceso de convalidación de títulos profesionales en el área de la salud. Entonces ahí va de nuevo, el tema de agilidad es variable según los países. En el caso de Perú, se ha garantizado acceso al territorio a solicitantes de asilo varados en la frontera. En este caso, sí se ha incluido a alrededor de 100 médicos venezolanos en el equipo nacional de respuesta en salud al COVID-19. También se han suspendido las órdenes de expulsión o de deportación, como se usa en otros lugares, y de multas por permanencia irregular prolongada, y se ha creado un fondo de apoyo de la cooperación internacional para asistir específicamente a la población extranjera en el contexto COVID. En Brasil y en Ecuador también hay variación en las respuestas. En el caso de Brasil, quizás vale resaltar, o es importante resaltar el establecimiento de albergues y adaptación y, digamos, fortalecimiento de los albergues para el tratamiento y aislamiento de casos posibles y confirmados de COVID, pero con servicios de tratamiento médico, protección y triaje, entre otras medidas. Y en el caso del Ecuador, el establecimiento también de albergues, se flexibilizaron, digamos, los procesos y los plazos, los plazos para la regularización de los venezolanos, y ahí también se han suspendido los procedimientos administrativos sobre movilidad humana durante esta situación de emergencia que se está dando. A nivel multilateral, también hay algunos esfuerzos que, bueno, yo siempre concluyo que son insuficientes si comparamos con las demandas y las necesidades y el drama humano que esta crisis de desplazamiento representan, pero digamos se están haciendo algunas cosas. Desde la OEA siempre tratamos de incidir en las respuestas de los estados a través del diálogo político y la cooperación técnica de la OEA hacia los países y entre los países. También es clave el trabajo de la OIM y el ACNUR, especialmente en el terreno. Ellos tienen una ventaja comparativa de presencia territorial que no tienen otros organismos, que permite dar ayuda y facilitar la recepción e integración de los venezolanos en los países receptores. También lideran este llamado proceso de Quito, donde se reúnen las autoridades de los diferentes países para consensuar respuestas y propuestas para atender e integrar a las personas venezolanas. Y finalmente es importante también destacar los esfuerzos a nivel global, aunque se entiende la crisis venezolana como una crisis quizás de corte regional o subregional, pero desde la Unión Europea, el año pasado se convocó una primera reunión o conferencia de solidaridad para ubicar financiamiento para apoyar las respuestas ante el desplazamiento de venezolanos, y la próxima semana, el próximo martes 26 de mayo, estemos todos muy pendientes de lo que va a ocurrir. Se estará celebrando, liderados por el gobierno de España y con la Unión Europea, una reunión de seguimiento, una conferencia de donantes específicamente enfocada en el caso de la migración venezolana. De nuevo, son esfuerzos encomiables, al menos desde la perspectiva de alguien que trabaja en un organismo multilateral. Son aportes que se dan para la respuesta ante la situación particular de los venezolanos, pero sí sabemos que son insuficientes ante los grandísimos retos que enfrentan estas poblaciones, y por eso es que es vital continuar pensando y discutiendo y empujando quizás la voluntad política hacia soluciones duraderas. Entonces, bueno, para mapear algunas de estas soluciones posibles, obviamente en el caso
particular del contexto que nos plantea el COVID-19. Desde la OEA pensamos que es clave que las personas venezolanas desplazadas sean integradas en los planes de recuperación económica, ¿verdad? Que van a tener que inevitablemente diseñar para el periodo post-COVID. Está toda la discusión sobre la ampliación de la definición de refugiados utilizando la Declaración de Cartagena de 1984, y bueno, ahí Ligia es la experta, así que dejaría que ella quizás en la discusión posterior pueda profundizar sobre esto, pero existe la posibilidad de utilizar un instrumento que no es vinculante, digamos, no es una convención como tal, pero sí es un gran consenso a nivel regional que permitiría dar protección a las personas venezolanas, al igual que de otras nacionalidades, pero digamos en el caso particular de las personas venezolanas, ayudaría a garantizarles mayor protección. Está toda la discusión que tiene aristas políticas, legales, pero quizás también las que más pesan, las económicas, sobre la posibilidad de adoptar respuestas colectivas de protección a las personas venezolanas, entre las cuales se encuentra la posibilidad de realizar la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado de manera grupal o prima facie, ¿verdad? Lo que implica el reconocerlos de forma colectiva a este grupo de personas, sin ir revisando caso por caso. Eso hay grandes pros y cons dependiendo de con qué país hables, ¿verdad? Pero esa es una gran discusión que al menos como venezolana pienso tenemos que seguir promoviendo. Está toda la dimensión de el tema de las detenciones migratorias, y para el caso de los venezolanos que están en Estados Unidos, yo lo quería mencionar también en esta discusión. Nuestra recomendación es que se debe cuestionar y se debe suspender el uso de la detención migratoria, especialmente en un contexto de COVID-19, porque sabemos que los que están privados de libertad y en situaciones de confinamiento tienen más probabilidad de contagiarse del virus y con menos accesos a servicios de salud de calidad. Entonces ahí hay una dimensión porque hay muchos venezolanos que llevan mucho tiempo en detención migratoria en varios países de la región. Y últimamente está toda la dimensión, que yo creo que ese es el horizonte, y escuchando un poco los resultados de los datos de la encuesta, de la disminución en el deseo de los venezolanos de regresar a Venezuela por las perspectivas que ven de soluciones ahí, y el deseo de irse asentando en los países que están. Es clave en la agenda el pensar en soluciones para integrar o incluir socioeconómicamente a las personas migrantes de Venezuela, solicitantes de asilo, refugiadas, porque es una manera de fortalecer su autonomía económica, la posibilidad de ayudar a sus parientes en Venezuela, porque hay un reciente informe del Diálogo Interamericano sobre remesas de venezolanos que está muy interesante en este tema particular, pero también de garantizarles beneficios y contribuciones a las economías de los países receptores, que de algún modo también va a ir, o esperamos, que pueda ir disminuyendo los niveles de xenofobia y discriminación contra las personas venezolanas en los países receptores. Muchísimas gracias, doctora. Encantada, qué útil y qué importante las informaciones que hemos tenido. Y voy a empezar a plantearles estas preguntas. Hay alguien que nos refiere un reportaje especial, Hijos Migrantes, donde se expresa la situación de los niños y adolescentes que migran indocumentados hacia Colombia, y se plantea que casi 60% de este grupo poblacional está en situación irregular. Se pregunta cuáles son los mecanismos de protección que se están activando para velar por estos niños y jóvenes indocumentados. Eso por una parte. Tenemos otra pregunta que se refiere a cómo minimizar la doble estigmatización que están padeciendo, pues han sido excluidos de alguna forma cuando llegaron a los países receptores, pero también están siendo excluidos a su regreso a Venezuela. ¿Cómo abordar esa problemática? ¿Qué se ha planteado para Venezuela cuando se supere la situación de la pandemia? ¿Qué es lo que se está estimando para los migrantes y refugiados venezolanos
una vez superada la situación de la pandemia. Se pregunta también qué información se tiene acerca de la aplicación de la medida colombiana de dar nacionalidad a los bebés que están en riesgo de estar en condición de apátridas. Hay una pregunta más específica que es acerca de la situación de los venezolanos en las ciudades de la costa colombiana. Igualmente nos preguntan qué implicaciones tiene el hecho de que no se haya reconocido a los migrantes venezolanos como refugiados. Ambas hicieron referencia a este punto, pero sería interesante que se pudiera aclarar porque tengo 2 o 3 preguntas que apuntan hacia allá. Hay otras preguntas que se refieren a los programas de atención. Ligia planteaba los resultados de la reciente encuesta que se aplicó en 16 países y nos preguntan qué es lo que está, cuáles son las causas de que los programas de atención se conozcan poco, que no se conozca su alcance y que no conozcamos las fuentes de financiamiento. Parece ser que esa es una fuente de preocupación importante. También hay 2 preguntas aquí que tienen que ver con los organismos internacionales, multilaterales. Nos preguntan, ¿qué pasa con la efectividad real de las acciones de los organismos multilaterales con respecto a los migrantes y refugiados? Y si eso pudiera profundizar, si el desprestigio que en algunos sectores pueden tener los organismos multilaterales, porque quizás las respuestas son más lentas que las urgencias que las personas tienen de disponer de una situación más adecuada, ¿no? Por otra parte, tenemos también, a ver que tengo un cuadro de diálogo abierto por acá, también nos pregunta qué esfuerzos se están realizando en Colombia para facilitar o exonerar pagos para la convalidación de títulos en Colombia y ayudar así a la reinserción laboral de las personas que están en ese país. Adelante, podríamos comenzar con Ligia entonces. Hay una pregunta, Yonel, que no capté, que es la de los colombianos en la costa. Si después me la puedes repetir, pero no entendí muy bien y no la encuentro en el chat. A ver. Nos preguntan cuál es la situación particular de los venezolanos que viven en las ciudades de la costa colombiana. Voy a ser muy grosera en la respuesta, la misma que el resto, pero con el mar enfrente. Esa es la única diferencia. O sea, de verdad, no hay ninguna diferencia. Estuve precisamente un mes antes de que se desatara la pandemia en Cartagena, y en un pedazo de la muralla de la parte antigua de la ciudad, que tiene una extensión grandísima, pero en ese pedacito que era como una cuadra, por decir algo, conseguí 5 venezolanos. Uno vendía collarcitos artesanales, había 2 vendiendo helados, otros estaban vendiendo refrescos, otros chucherías. Todos estaban bien y enviando plata a Venezuela y alguno estaba pensando ya, está reuniendo para traerse, no me acuerdo si era una hija, algo así. En fin, era gente que estaba en el comercio informal, pero estaban bien, ¿no? Esa gente ahorita está sin trabajo, ¿no? Porque la fuente principal de empleo en la ciudad es el turismo y eso se cayó. Entonces, repito, tan mal como los demás, pero con sol playero, pues es la única diferencia. Pero no hay mayores diferencias pues, entre ellos. A ver, viendo las otras preguntas, el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes no acompañados en el marco de la pandemia. Hay protocolos previos a la pandemia que ya no se estaban aplicando y que todavía no se aplican. Por ejemplo, en el caso de Colombia, tenemos que lo que son niños, niñas y adolescentes no acompañados son llevados a albergues de menores con problemas de conducta, es decir, no reciben un tratamiento diferenciado por el hecho de ser jóvenes o niños que están en ruta simplemente tratando de conseguir a su papá o a su mamá que se fue. Muchos de ellos tienen su teléfono, llaman por teléfono y están en contacto con mi mamá, está en Perú, mi mamá está en Ecuador, yo voy para allá. Pero esa situación, que no es la de un menor en condición irregular o con problemas de conducta, no se está teniendo en cuenta. Entonces, ese es un problema. Los protocolos existen, pero no se están aplicando. Hay que tener en cuenta también
una situación, y es que esto nos agarró de sorpresa a todos, a los que salimos, a los que se quedaron y a los países receptores. Entonces, en el caso de Colombia, al principio, por ejemplo, el tema de las personas que estaban saliendo de Venezuela estaba siendo atendido por una entidad del gobierno que se encarga de las catástrofes, ¿no? O sea, éramos una catástrofe, no éramos una población en condiciones de movilidad. Ya hay muy buenas políticas en el caso de Colombia, en otros países también, hay otras donde todavía no las hay, están tratando de adaptarse, pero un área en la que no se han adaptado es en esta, ¿ya? Los niños y los adolescentes son tratados como menores con problemas de conducta. ¿Cómo minimizar la doble estigmatización que se da en contra de los retornados? Bueno, es difícil promovido desde el régimen, ¿ya? Y tratar de hacerlos entender a ellos de algo es una cosa difícil porque han dado 20 años pruebas de que no saben razonar, ¿no? No les interesan los derechos, sino el uso propagandístico, ¿no? Incluida la pandemia, incluido el retorno. Por decir una cosa, Vuelta a la Patria facilitó el regreso de unas 17.000 personas en casi año y medio. O sea, eso es bulla lo que han hecho para un 0,35% de la población, que es lo que han logrado saber. O sea, ellos facilitar el retorno, ¿no? Entonces, hay un uso propagandístico de todo, incluyendo esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado rechazando la revictimización de los retornados, y le hizo ese llamado al gobierno de Maduro, pero hasta donde sabemos, pues no ha habido una respuesta positiva de la acogida de esta población. Por cierto que el Servicio Jesuita de Refugiados en Venezuela va a comenzar próximamente también una campaña sobre el tema de la acogida al retornado. Como Colombia no reconoce a los venezolanos como refugiados, esto complica más la situación. No es que Colombia no los reconozca, es que los venezolanos no se animan a pedir refugio en Colombia. Lo piden en otros países, pero en Colombia no lo piden. ¿Por qué? Porque la política de Colombia es disuasiva. Se ha dicho que el solicitante de refugio no puede trabajar. Eso no es cierto, pero como no hay una política uniforme, digamos, que baje de las altas esferas hasta el último funcionario, la interpretación no es compartida por parte de las autoridades, cada quien la interpreta a su manera, y en definitiva hay muchísimas trabas para que un solicitante de refugio pueda buscar trabajo. Trabas que no se le ponen a el que tenga el PEP, ¿no? El permiso especial de permanencia. Al no tener el PEP, que esa es otra cosa, su acceso a la salud también es más difícil. Es más difícil para un venezolano solicitante de refugio en Colombia acceder a la salud que para un venezolano que tiene el PEP. ¿Okay? Por decir algo, Costa Rica tiene programas de formación de emprendimiento para refugiados. Aquí no los hay en Colombia. Estimula el empleo de refugiados y hasta premia anualmente a las empresas que hayan empleado a refugiados. Eso es un programa de estímulo, ¿verdad? Que es lo que digo que en Colombia la política es disuasiva, ¿no? No se facilitan documentos. Eso sucede en prácticamente todos los países de la región. Mientras que hay países, por ejemplo en Europa, que producen documentos. Por decir un caso, una persona que sale, me tocó directamente atender ese caso. Una persona venezolana que tuvo que salir de emergencia porque le iban a matar, ¿ya? Llega a Francia, solicita refugio, le otorgan el refugio, estamos hablando de meses, pero le otorgan el refugio, y con el refugio también le llega un documento que me lo mandó y yo no lo entendía, un acta de nacimiento expedida por las autoridades francesas. Es decir, Francia se toma el trabajo de decir, esta persona no tiene el acta de nacimiento de su país, no la va a poder pedir, pero nosotros sabemos que esa persona nació allá por la cantidad de documentos y otras cosas que tenemos de él, por su historia de vida y por su pasaporte, otro documento, y entonces con eso Francia les pide un documento que da constancia de que esta persona nació en Venezuela en tal fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo hacen muchos otros países, eso no lo está haciendo ningún país de América Latina. Nos están pidiendo, como dije antes, copias de la cédula postillada, cosa que es imposible obtener en Venezuela. Nadie sale con documentos en un país donde no haya estado. Eso no lo acaban de entender los países receptores de Venezuela. Con o sin condición de refugiado, las personas de Venezuela son personas con necesidad de protección internacional. Es decir, no son migrantes. Son personas que salieron en contra de su voluntad por temor a afectaciones contra su vida, contra su libertad y contra su integridad.
Cartagena ciertamente no es vinculante en sí misma, pero está incorporada a la legislación de 15 países. O sea, 15 países han hecho Cartagena ley nacional. Así que sí es de obligatorio cumplimiento en estos países, pero no están interpretándola adecuadamente, salvo esa situación que se dio en Brasil, y también en Paraguay hubo un reconocimiento prima facie de un grupo importante de venezolanos, ¿no? Solicitantes de refugio. De las diferentes preguntas que hiciste, que reseñaste, Yonaide. Y quizás pues decir que en efecto, o sea, yo misma trabajo en un organismo multilateral y entiendo la poca agilidad relativa a las necesidades y a las diferentes vivencias de la migración y de las situaciones de desplazamiento forzado, las vulneraciones que están experimentando muchos venezolanos, así que entiendo la frustración, pero tiene una virtud, el poder tener los espacios a nivel multilateral para ver estos temas, y es muy valioso, a pesar de que siempre se puede mejorar las acciones que hacen ACNUR y OIM, sobre todo en el terreno. Ellos tienen oficiales en fronteras, en las diferentes ciudades donde se concentran la mayoría de venezolanos, y por ejemplo hay algunas coordinaciones que de repente no se ven en el diario vivir de la realidad de los venezolanos en los países receptores, pero por ejemplo el tema de poder coordinar información sobre vacunación de personas venezolanas es un producto, o sea, a través de una tarjeta de vacunación, es un producto, o digamos, es un resultado del poder tener espacios de coordinación entre los diferentes países apoyados por los organismos multilaterales. Los aprendizajes en el diseño de los permisos de residencia temporal, como el PPT y el PEP en Perú y en Colombia, también ese aprendizaje ocurre a través del intercambio que se da entre países. Hay toda una discusión sobre los retos, o sea, que no es favorable el poder tener solamente permisos temporales de protección de los venezolanos, porque como indicaba Ligia, son personas que son sujetos de protección internacional, requieren la protección de los países, de la comunidad de naciones interamericanos y a nivel mundial. Entonces el darles una protección que va a expirar en 1 año o 2 años no resuelve realmente los retos que están enfrentando. Hay toda una dimensión de riesgos de las personas venezolanas ante redes de trata, que creo que ahí es donde hay mucho por hacer, es donde más hay por hacer, porque estamos viendo situaciones de victimización de personas, sobre todo mujeres y niños, pero también a través de estos espacios de coordinación multilateral es que se han podido identificar protocolos, identificar redes y buscar sanciones a estas situaciones. Y quizás en el tema de exoneración de pagos por convalidación de títulos, esto es algo que que sigue en discusión, no tan rápido como esperan los venezolanos que están en los países receptores, y ahí sí es vital continuar haciendo abogacía y apoyarse en las organizaciones de la diáspora venezolana que cada vez se van organizando más, y usar como socios y aliados en sociedad civil, en organismos internacionales para presionar y esto se pueda ir aprobando de forma más ágil.